Muy buenos días. Nuestro tema para la Feria de Finanzas es ahorro versus inversión. Y los miembros que conforman este equipo son Santiago Garza Aguilar, Alejandro Gael Rojas Torres y yo, Carlos Segura Cisneros. Inversión. El significado de inversión es un término económico con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital y la postergación del consumo. El término aparece en gestión empresarial, finanzas y macroeconomía. El significado de ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto. Siguiente diapositiva. Las ventajas de ahorro. Una de las principales ventajas de ahorrar es que nos permite llevar a cabo muchos de nuestros planes y alcanzar nuestras metas. Cuando queremos adquirir determinados bienes materiales cuyo costo es elevado, como por ejemplo una casa, un carro o cualquier objeto que sea de alto costo. Las desventajas de ahorrar. Los riesgos básicos de ahorrar son tres. Poner poco en el ahorro significa obtener poco cuando se percibe la prestación. La pérdida financiera. Este riesgo tiene que ver con que los inversionistas que se hagan con el ahorro no vayan bien y la rentabilidad sea muy baja o incluso negativa. Las ventajas de inversión. La exposición al riesgo es mucho menor. Es fácil de entender y de llevar en práctica. Aprovechas mejor del efecto del interés compuesto, cometes menos errores, es más seguro y tiene menores comisiones. Desventajas de inversión. La mayor desventaja de invertir es que siempre existe el riesgo de perder el dinero, si las cosas no salen como se esperaban. Además, otra desventaja inmediata que sucede al invertir es que pierdes de inmediato la liquidez y la capacidad de maniobrar la ausencia de disponibilidad de recursos. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿cuál es la diferencia de invertir y ahorrar? Mientras que al ahorro buscas resguardar un montón de dinero en un periodo determinado de tiempo, la inversión tiene como objetivo aumentar esa cantidad con riesgos asociados. La mejor estrategia para invertir. La mejor estrategia de inversión es la inversión a largo plazo. Una buena inversión a largo plazo con riesgo moderado y altas expectativas de rentabilidad debe tener un horizonte temporal mínimo de 10 años. A partir de ahí o más años, más estabilidad con tu cartera de inversión y más rentabilidad. ¿Cómo puedo invertir en momentos de crisis? En primer lugar, evitando invertir en los sectores más expuestos a la incertidumbre económica y política, como los hidrocarburos y los bienes raíces. Además, lo más recomendable es contar con una visión de inversión a largo plazo. La conclusión es que si careces de ahorros previos que te respalden ante algún imprevisto, lo más adecuado sería ahorrar. Si tus planes son de corto plazo, como pagar una deuda o comprar un producto que te interesa, sería bueno ahorrar. Pero para objetos de largo plazo, lo ideal sería invertir. Gracias por su atención y que tengan un excelente día. Buenas tardes. Nosotros somos Regina, Iker, Marcelo y yo, Emilio. Somos de séptimo A y nuestro tema es Huawei versus iPhone versus Samsung. ¿Cuál es el mejor iPhone del 2021? Si te preguntas qué iPhone tiene mejor cámara, aquí está la respuesta. iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, hechos de acero inoxidable y vidrio Matrix texturado. Estos teléfonos poseen tres cámaras traseras de 12 megapíxeles y tienen una capacidad de filmar en 4K. Ventajas del iPhone. El iPhone 11, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max tiene un marco de acero y viene en cuatro colores: plateado, dorado, gris, oscuro y azul. El 12 Pro tiene un lente con zoom óptico 2.5x y el 12 Pro Max recibe un zoom óptico 5x. Los modelos del 12 Pro ofrecen sobre todo cámaras para fotos y videos más potentes. Esta generación puede grabar videos HDR. Desventajas del iPhone.
iPhone sin duda, los cargadores y los auriculares. Apple alejó motivos ecológicos para su ausencia, pero por lo cierto que conseguir estos separados solo aumentan la inversión, que ya crecieron con respecto al iPhone 11. Cada uno de estos accesorios cuesta casi $20 cada uno. Huawei es una empresa tecnológica multinacional china. Proporciona equipos de telecomunicaciones y vende electrónica de consumo y teléfonos inteligentes. El mejor Huawei del 2021 es sin lugar a duda el Huawei Mate 40 Pro, con un brutal procesador, una increíble pantalla AMOLED y la mejor cámara de fotos de smartphone que existe. Ventajas de tener Huawei. Es uno de los dispositivos más económicos que presentan alta calidad tanto en diseño como en funcionamiento. Además, su relación calidad-precio es excepcional. La línea de los smartphones ha mejorado con ejemplares livianos, bordes redondeados, pantallas y memoria de hasta 3 GB. Es una marca que ha escalado hasta posicionarse en el mercado gracias a la relación que sostiene con las operadoras. Además, el cómodo manejo y la eficiencia de su interfaz lo hace accesible a personas de todas las edades. Las desventajas de tener Huawei. La duración de la batería es reducida. Puede durar un día con uso estándar. Es cierto que algunos modelos cuentan con la opción de ahorro de energía. Sin embargo, sigue siendo una de las desventajas de los dispositivos Huawei. En algunos modelos las cámaras no tienen un estabilizador óptico, lo que hace que las fotografías salgan movidas y sin claridad. Tiende a ser lento en el desarrollo de algunas aplicaciones. El mejor Samsung Galaxy del 2021 en relación calidad-precio es el Samsung Galaxy A70. Este modelo ofrece unas prestaciones que lo acercan a las gamas S de los Samsung Galaxy, pero dentro de un rango de precios más accesible. Tiene 6 GB de memoria RAM y 128 de memoria interna, ampliables hasta 512 GB. La triple cámara ofrece 32 megapíxeles y la pantalla con tecnología Super AMOLED mide 6.7 pulgadas. La batería de 4.500 miliamperios y carga rápida es otro punto fuerte. Y las ventajas de tener un Samsung es que tiene un gran desempeño en videojuegos. Tiene un zoom hasta de 100x y buena cámara para selfie. Las desventajas es que es muy pesado, consume demasiada batería, no tiene puerto para audífonos y la fotografía con poca luz no es muy buena. Celular, Huawei y Samsung. Precio, iPhone, precio, iPhone 12 mini, 24.500, iPhone 12, 27.000, Samsung, precio, Samsung Galaxy A70, 8.000 a 9.000 pesos. Huawei Mate 40 Pro, 29.000 pesos. Conclusiones. Respecto al precio, Samsung sería la mejor opción, ya que es barato y tiene sus ventajas, tiene una buena calidad y un buen precio. Si buscas algo mejor, la recomendación sería un Huawei, solo que algunos son caros. Y ese sería el problema de la duración de la batería. Es reducida, pero una de sus ventajas es que Huawei es una marca muy económica. Y por último, si lo que buscas es un teléfono con muy buena calidad, aunque el precio sea muy elevado, te recomendamos el iPhone, ya que tiene muy buena cámara y sonido. La única desventaja sería que cada uno de los accesorios de iPhone son muy caros. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Camila Cisneros y mis compañeros y yo presentaremos el tema de ¿cuánto cuesta no salir de casa?
En marzo del año pasado tuvimos que cargar nuestras casas debido a la pandemia. Esto llevó a que la cantidad de dinero que gastamos aumentara en ciertas ocasiones. Bueno, pues yo soy Gaby y les voy a plantear los gastos de comida antes y después de la pandemia. Debido a esta pandemia, los precios de los alimentos frescos aumentaron un 2.6%. El gasto semanal de solo una persona promedio sin contingencia a la semana eran aproximadamente 410 pesos en comida individualmente. Esto nos lleva a que por familia de 3 personas serían aproximadamente 1.230 pesos y de 4 personas 1.640, tomando en cuenta lo que supondría que tendríamos que gastar. Claro, que los precios podrían variar según el lugar en el que compres, la cantidad y tipo de productos. Esto nos lleva a que el precio estimado que ahora gastamos es: de una persona serían 420 pesos, de familia de 3, 1.261, y de familia de 4, 1.622 pesos. Esto significa que los gastos aumentaron entre 10 y 42 pesos aproximadamente. Gasolina. La gasolina aproximadamente en México cuesta 18 a 20 pesos por litro, aunque varía dependiendo del tipo de gasolina que compres. Si es magna, serían 18 pesos por litro, y de la premium de 19 a 20 pesos. Un mexicano promedio sin pandemia gastaba entre 10,000 y 27,000 pesos de gasolina al año. Debido a la contingencia, una persona promedio consume un 39% menos de gasolina en cuarentena. Así que si consumíamos de 10,000 a 27,000 pesos al año, ahora consumimos un promedio de 6,100 y 16,470, lo que deja una diferencia de 3,900 y 10,530 pesos. Luz. Los usuarios han registrado alzas en sus recibos de luz durante estos meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19 debido al mayor consumo de electricidad en sus hogares, pero no a un alza en la tarifa, dice la Comisión Federal de Electricidad. Los hogares que se encuentran en la tarifa de alto consumo y este segmento se han registrado que las alzas fueron de hasta el 300%. Gastos hormiga. La pandemia de COVID-19 ha provocado el crecimiento de algunos gastos hormiga, aunque también ha disminuido otros, como el desplazamiento a quienes han pasado a teletrabajar. No obstante, desde el confinamiento se han disparado las suscripciones a plataformas de cine o música. Además, también se han incrementado los pedidos de comida a domicilio, así como las compras por internet. Agua. Antes de la pandemia, una persona promedio consumía entre 2.500 a 3.000 litros por mes. Ahora en pandemia el consumo de agua en algunas ciudades se ha incrementado entre 20 y 50%. Antes de la pandemia se gastaban 105 pesos, ahora el gasto es de 157 pesos. Compras en línea. Antes de la pandemia el 32% de los usuarios de Internet en México realizaron una compra en línea, aunque solo el 18% fue para hacer su supermercado principalmente por practicidad. Ahora en pandemia incrementó más de un 40% las compras en línea. Los gastos de compras en línea antes de la pandemia eran 200 pesos, equivalentes al 32%. Con el incremento de 40%, ahora es un gasto de 280 pesos. Internet. Aproximadamente el Internet cuesta entre 500 a 1,000 pesos, dependiendo de la velocidad que tengas. En pandemia se utiliza más el Internet por las clases en línea y entretenimiento, pero aún así se paga lo mismo que siempre, porque es una cuota fija por uso limitado, que no se paga como la luz, que te cobran por lo que consumes. Gas. El gas cuesta aproximadamente 1,000 pesos mensualmente sin cuarentena. Como varias cosas, el precio del gas también ha aumentado durante la pandemia, costando ahora entre 1,500 y 2,000 mensualmente, y puede costar más dependiendo de qué tanto se use. Precios finales. En una persona el precio total sin pandemia es 12,215 y 24,431. El precio en pandemia individualmente es 35,944 y 47,314, con una diferencia de 23,729 a 22,883. En una familia de 3, el precio total sin pandemia es 40,430 y en pandemia el precio total de una familia de 3 es 107,832 a 141,942, con una diferencia de 100,512.
En una familia de 4, el precio total sin pandemia es 66.891.64. En pandemia, el precio total de una familia de 4 es 143.776 a 189.256, con una diferencia de 122.365. En una familia de 5, el precio total sin pandemia es 73.641.64. En pandemia, el precio total de una familia de 5 es 179.720 a 236.570, con una diferencia de 162.929. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema el costo de infectarse de COVID-19. Los integrantes de mi equipo son Isabela Saraí Morales Navarro, Fátima Medina Díaz, Sofía Victoria Jacques Hernández y Alesia Rodríguez Flores. Esta información va dirigida a la zona metropolitana de Monterrey. El objetivo es que estén informados de cuánto cuesta un desafortunado contagio de COVID-19 y que la gente ponga en práctica las medidas de prevención, como también conocer los síntomas por si llegas a tenerlos. El COVID es una enfermedad infecciosa causada por un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Es el causante de la enfermedad SARS-CoV-2, que afecta principalmente a los pulmones, causando dificultad respiratoria grave. Tanto este virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote. El primer brote se identificó en una provincia de China, Wuhan. Se cree que el origen fue en un mercado donde se vendía comida exótica como murciélagos, de donde pasó el nombre. Tras la exposición al virus y después de un periodo de incubación, aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, entre los que se incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, y los síntomas graves como dificultad respiratoria y baja de la saturación del oxígeno, entre otros. No existe aún un tratamiento que sea específico para la enfermedad. El tratamiento se enfoca en medidas generales como beber mucho líquido, buena alimentación y suplemento de vitaminas. Si el enfermo tiene manifestaciones más graves, se requerirán medicamentos recetados por su médico. Al no contar con un tratamiento específico y sin una vacuna de uso masivo, lo mejor que podemos hacer es prevenir la infección. Dentro de estas medidas se incluyen evitar las reuniones masivas, la sana distancia, el uso obligado de cubrebocas, la aplicación de gel y lavado frecuente de manos. La mayoría de los seguros de gastos médicos cubren la enfermedad por COVID. El costo de la póliza dependerá de si es hombre o mujer, de la edad y si tiene enfermedades preexistentes. Por ejemplo, la póliza de un niño de 0 a 15 años le costará alrededor de 23,000 pesos y de un hombre de más de 45 años alrededor de 56,000 pesos. Al ser el COVID-19 una enfermedad muy contagiosa, los hospitales tanto públicos como privados aislaron zonas exclusivas para el tratamiento de los pacientes. Entre los hospitales que aceptan pacientes COVID se encuentran Hospital San José, Hospital Muguerza, IMSS, ISSSTE, entre otros. El costo de hospitalización por COVID-19 depende de la gravedad del paciente y los servicios requeridos durante el internamiento. El promedio de gasto diario ronda los 80,000 pesos sin contabilizar el pago de honorario de los médicos tratantes. El costo de hospitalización en un hospital público es más difícil de obtener, ya que estos hospitales manejan un presupuesto federal, es decir, que el gobierno de México les destina el dinero a gastar por un tiempo determinado. Los precios de los tanques de oxígeno y de su recarga varían de acuerdo a la capacidad del tanque. Los tanques de oxígeno se comercializan en presentaciones que van de 1,114 hasta 3,500 litros. Un tanque de 10,000 litros, su recarga ronda de 855 pesos más 595 pesos de la renta. En relación a las pruebas de diagnóstico, sus costos varían dependiendo de la prueba. Por ejemplo, la determinación de antígenos para COVID por la técnica PCR es alrededor de 3,800 pesos. La determinación de anticuerpos para COVID alrededor de 1,200 pesos. El costo de los medicamentos dependerá de la gravedad de la enfermedad en los pacientes. Con síntomas leves, el costo puede ir entre 1,200 y 1,500. Y en pacientes graves, ya vimos que el costo por día de internamiento
Puede ser de 80,000 pesos por día. El pasado 11 de diciembre, la vacuna contra el COVID se pondrá primero a trabajadores de salud, personas de 80 años o más, personas de 40 a 79 años y población menor de 40 años. Las personas menores de 16 años no van a recibir vacunas, como tampoco mujeres embarazadas. Hemos revisado las estadísticas y los precios de cuánto sería en total la cantidad gastada, pero no sería una respuesta exacta, ya que dependería mucho tu edad, si tienes dificultad para respirar o no, si tienes alguna enfermedad, al igual que el tiempo de hospitalización, y también depende de qué tan grave te encuentras. Gracias por su atención. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre carros de combustión interna contra carros eléctricos. Los miembros del equipo somos Eric Adrián, José Perales, Martín Lira y Carlos Chapa. ¿Qué es un auto eléctrico? Es un auto que en vez de usar combustible usa una batería recargable. Aunque sea difícil de creer, el costo de cambiar la batería de un auto eléctrico es de 70,950 pesos mexicanos, debido a que de eso depende para poder usarse. Aunque el mantenimiento del coche eléctrico es más económico, debido a que no contiene partes que tiene el auto de combustión interna. Un carro a combustión interna se denomina así porque es motorizado por gasolina y un motor. El cambio de combustible del carro de combustión interna es de unos 800 pesos por recarga y por año 41,600 pesos mexicanos, si lo recargas con 40 litros por cada semana. Vamos a comparar algunos vehículos para saber cuál es mejor y tener una conclusión final. El Ford EcoSport es un carro de combustión interna que tiene una altura decente y 4 asientos, es decir, es tamaño familiar, y su costo es de un estimado de 400,000 pesos mexicanos, y si lo usas diario, en un mes podrías gastar hasta 1,931 pesos en gasolina. El Yaquisei 1 es uno de los carros eléctricos más económicos de México. Se alimenta de una batería de 41 kilowatts. El carro ofrece una pantalla táctil, aire acondicionado, cámara de reversa y 2 bolsas de aire. Y el costo principal es de 495,000 pesos mexicanos. Ahora hablemos de otro carro, el Porsche G3. Tiene una velocidad máxima de 312 kilómetros por hora y su motor es capaz de girar hasta 9,000 revoluciones. Tiene un tanque de 90 litros, alcanza 810 kilómetros. Su costo es de 3,35 millones de pesos mexicanos. Y tener el tanque lleno te costará 1,671 pesos mexicanos y en un mes 3,342 pesos mexicanos. Si te preguntabas cuál es el coche eléctrico más costoso de México, aquí lo tienes, un apabullante deportivo. En su versión más rápida llega a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos y su precio es de 3,648,000 pesos mexicanos. Puede que tengan algunas preguntas de oír la comparativa de autos. Por ejemplo, ¿cuál carro de combustión interna conviene comprar entre los que seleccionamos? El Ford EcoSport, debido a que es económico, es tamaño familiar, tiene 4 cilindros y su costo alrededor es de 400,000 pesos mexicanos, que es muy bueno para salir de viaje con tu familia, ya que rinde muy bien. Entre todos los carros eléctricos seleccionados, conviene comprar el Yaquisei 1, debido a que su costo es muy económico para que sea eléctrico, pero hay que tener en cuenta que si es que se descompone la batería, costaría alrededor de 70,950 pesos y tiene una cámara de reversa y 2 bolsas de aire. ¿Cuál de los dos tipos de carros es mejor y conviene comprar? Si lo que buscas es algo económico, te sirve bastante el Ford EcoSport. Porque si eres una persona que se mueve mucho en el carro, gastarías alrededor de 1,000 pesos en gasolina cada 2 semanas. Y diariamente, si lo usas, 2,000 pesos de gasolina al mes. Y digamos que llega a pasar que se te descompone la batería, te costará 1,477 pesos. Sumando todo esto, en un mes el carro te costará alrededor de 403,408 pesos mexicanos. Algunos pros de los autos de gasolina son que puede ir más rápido debido a su motor, alcanzando velocidades de 220 kilómetros por hora. Su tipo de motor es más sencillo y tiene consumos más bajos en motores de última generación.
Contras de gasolina. Su fuente de energía es más cara por kilómetros. Necesita sobrealimentación para tener un buen empuje a medio régimen. Consumo muy alto en coches y grandes y pesados. Los autos eléctricos también tienen sus ventajas. Por ejemplo, son menos contaminantes, son menos ruidosos. El seguro es más barato, ya que si llegas a tener un accidente y pagas el seguro, que es muy barato, la compañía pagará todo. Tiene menos averías, nulo consumo y conducción más cómoda y relajada. También como pros también tiene contras, por ejemplo, tiene menor autonomía, tiene un precio de compra muy elevado, tiene pocos talleres especializados, etc. Conclusión, los carros eléctricos tienen muchas ventajas, sin embargo los carros de gasolina otra, pero también depende de ti si lo quieres y lo puedes comprar. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En conclusión, el mejor carro que podrías comprar sería el Ford EcoSport si lo que buscas es un carro de combustión interna, y si lo que buscas es un carro eléctrico, el Jack S1 también te funcionará. Gracias por su atención. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo el COVID-19 ha afectado el bolsillo de las empresas. Los integrantes de mi equipo somos Mariana Guadalupe Vázquez Trejo, Verónica Belibet Chapaguayo, Jimena Pérez Reina y yo, Irlanda Lisbeth Hernández Abarca. Para explicar esto, decidimos utilizar uno de los sectores más comunes en México, que son el sector retail, el sector salud, el sector turístico y el sector terciario o de servicios. A cada sector le asignamos una empresa que representa a cada uno de estos, tomando en cuenta que esa empresa fue la que más ingresos obtuvo en los años posteriores. Comencemos. El COVID-19 es una enfermedad que inició en China, después se esparció por todo el mundo causando una pandemia mundial, en la cual tenemos que quedarnos en nuestras casas, guardar nuestra distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial, a lo que también muchas personas debieron dejar su trabajo. Debido a esta pandemia mundial, la mayoría de las empresas se detuvieron, dejaron de producir y fabricar, e incluso despidieron a millones de trabajadores. A continuación, vamos a ver los distintos sectores y los beneficios que cada uno tuvo. El primer sector que tenemos es el sector retail. Para este sector vamos a usar a Walmart como imagen para que lo represente. Y en todos los demás sectores como en este vamos a mostrar sus ingresos de enero a septiembre de los años 2020 y 2019, para hacer una comparación. Los ingresos de Walmart en 2019 fueron de 461.103 millones de pesos, mientras que los ingresos de 2020 fueron de 505.746 millones de pesos, habiendo un aumento del 9.7% de los ingresos. Esto causa que Walmart logró obtener más ventas gracias al nuevo servicio de entregas a domicilio. También, el índice de despedidos de Walmart fue una disminución de 717 puestos de trabajo. El siguiente es el sector salud. Para este sector decidimos usar al Hospital IMSS como imagen. El IMSS informó que los ingresos del 2019 llegaron a ser de 1.278.319.485 pesos, mientras que en el 2020 obtuvo 1.602.901.508 pesos en ingresos. IMSS entre estos 2 años aumentó sus ingresos un 25.4%. Ganó mucho más dinero, porque con lo de la pandemia y los nuevos brotes de COVID, se abarrotaron todos los hospitales por nuevos casos entre la gente, produciendo así más ingresos, pues día a día llegaban más personas infectadas. IMSS reportó que el total de despedidos fue de 647.000 empleados, lo que representa una pérdida de 3.2% de empleos registrados ante el IMSS. El posterior es el sector turístico. La referencia de esta sección va a ser Grupo Aeroméxico. Los ingresos de Grupo Aeroméxico que se representaron en el 2019 fueron de un total de 51.542 millones de pesos. Por otra parte, los del año 2020 terminaron con 21.289 millones de pesos, perdiendo el 58.7% de sus ingresos en comparación con 2019. Y como consecuencia, Grupo Aeroméxico despidió a 1.230 trabajadores. Y para finalizar, tenemos el sector terciario o de servicios, cuya imagen representativa es McDonald's. Los ingresos que esta empresa obtuvo en el 2019 fueron de $2.096.987. Sin embargo, los ingresos del 2020
se beneficiaron con $1.314.221 en ventas, teniendo una pérdida del 37.3% de sus ingresos, gracias a que en México solo pudieron abrir el 30% de sus restaurantes. Concluyendo con el índice de despidos, la empresa informa que no hubo despido alguno a pesar de las circunstancias del COVID-19, ya que prestó a sus empleados a Mercado Libre intentando salvaguardar los intereses de sus colaboradores. Con esto concluimos que los principales sectores también tuvieron grandes pérdidas, tanto de sus ingresos como de sus empleados, debido a la situación del COVID-19. El sector que en comparación del 2019 al 2020 obtuvo más ganancias fue el sector salud con imagen representativa del IMSS, ya que obtuvo un aumento del 25.4% en sus ganancias, y la que menos consiguió, o sea que disminuyó, fue el sector turístico, teniendo a Aeroméxico como imagen representativa, ya que tuvo una disminución del 58.7% en sus ingresos. Gracias. Gracias.